filosofía es una disciplina que busca responder a través de la crítica, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón, cuestionamientos universales, como lo son el origen del mundo y de nosotros mismos. Esta disciplina surge en el siglo VI a.C., en Grecia, y nace de la necesidad que tenemos los seres humanos de dar explicación a los fenómenos que ocurren en la naturaleza. En la antigüedad, la sociedad recurría a las creencias de carácter mítico y religioso para entender su entorno. Sin embargo, con la introducción del pensamiento filosófico, se implementa el uso de la razón como base para comprender el porqué de las cosas. El surgimiento de la filosofía occidental está estrechamente relacionado a la cultura griega y su primer pensador, Tales de Mileto, quien es uno de los primeros en ofrecer explicaciones basadas en la razón. El origen de la filosofía tiene causas de toda índole, desde lo histórico hasta lo social. Entre estas podemos encontrar a las migraciones griegas y sus interacciones con otros pueblos, como los egipcios y los mesopotámicos, por mencionar algunos ejemplos, así como el surgimiento de las primeras ciudades-estado. Sin embargo, además de las posibles causas sociales que propiciaron su origen, se encuentran tres factores fundamentales para su formación. Estos son el asombro, el cual da pie a una actitud de admiración y extrañeza ante la existencia, la duda, la cual nace del asombro y la necesidad de adquirir conocimiento, y por último, las situaciones límite. Son aquellas situaciones que definen nuestra existencia y que llevan a una reflexión filosófica. Escuela Filosófica Jónica. Se encuentra ubicada en la sede en Mileto, en la costa de Egea de Jonia, Asia Menor. Los principios de esta escuela era que buscaba el origen o causa de las cosas en la naturaleza, plantear y resolver problemas cosmológicos. En esta escuela se inicia la teoría del materialismo filosófico, que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo. Los principales representantes son Tales de Mileto, quien fue fundador de la filosofía como saber científico y racional, dio inicio de la teología, la identificación del agua con lo divino y que Dios es entendido como un todo, así como Anaximandro, quien dio el principio de apeirón y la aparición de los seres vivos. También dio la explicación no mitológica de la creación del mundo. Y por último está Anaxímenes, quien dijo que el aire es el arjé, la explicación de los terremotos, y también dijo que el mundo era considerado como un ser vivo y hasta un alma propia. Escuela atomista, fundada en Abdera, Tracia, alrededor del 440 al 430 a.C. Sus principios eran el arge, es el átomo, el cual eran partículas invisibles. Sus teorías acerca de la materia basada en el atomismo, el cual era un intento de superar las dificultades lógicas para explicar el cambio de las cosas consideradas en la escuela eleática. Sus principales representantes eran Leucipo y Demócrito. Las aportaciones de Leucipo se encuentran la teoría atomista y la observación de los sucesos de la vida humana. Y entre las aportaciones de Demócrito encontramos la filosofía del atomismo y la teoría de la percepción. Los filósofos pitagóricos se basaban en la siguiente clasificación: religión, sociedad e investigación. También estaba conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Entre ellos Pitágoras de Samos, quien fue un filósofo matemático; Alcmeón de Crotona, filósofo pitagórico dedicado a la medicina; Epicarmo, filósofo comediógrafo; Arquitas de Tarento, filósofo matemático astrónomo; Filolao, quien fue un filósofo griego pitagórico, matemático, astrónomo, político, teórico de la música y escritor. En su religión se daba el orfismo, de donde extrajeron creencias del alma. Según ellos, el cuerpo y el alma eran diferentes. El alma era pura e inmortal, que posee conocimiento y saber, mientras que el cuerpo depende del alma. En su sociedad, creían que con la purificación se conseguía una armonía, un equilibrio interior donde cada elemento se resituaba en el espacio en el que debía estar y se tenía que aplicar a las relaciones humanas. Creían ser los elegidos para reformar moralmente la sociedad, ya que según ellos se encontraban en posición de ser superiores.
Filósofos mecanicistas. El mecanicismo es una corriente filosófica que afirma que todo tiene un origen mecánico, es decir, que es producido por una fuerza mecánica. Para estos filósofos mecanicistas, toda realidad está conformada de manera similar a una máquina. Filósofos mecanicistas griegos. Estos filósofos de la antigua Grecia afirman un solo origen para todas las cosas. Para ellos, la realidad está formada de numerosos principios fundamentales que se mueven de manera mecánica. Anaxágoras de Clasómenas. Este filósofo forma parte de la escuela jónica y postula que el principio de todas las cosas es el nous, entendido como el pensamiento. Empédocles de Agrigento. Empédocles postula que todo está compuesto de 4 elementos, los cuales son tierra, agua, aire y fuego. Demócrito de Abdera. Demócrito sostiene que las cosas están formadas por un número infinito de átomos y que las cosas se constituyen por los efectos mecánicos de la presión y por el impacto de los átomos. Clasificación de los filósofos metafísicos. Parmenides de Elea, 530 a.C. nació. Elea Magna Grecia. Murió en el siglo V. Sócrates, 470 Atenas a.C. Murió 399 a.C. Platón, 427 Atenas. Murió 347 a.C. Aristóteles, 384 a.C. Macedonia. Murió 322 a.C. Anselmo de Canterbury, 1033 Aosta. Murió 1109 en Canterbury. Tomás de Aquino, 1224, Abadía de Fossanova, Francia. Murió el 7 de marzo de 1274. René Descartes, 1596, el 11 de febrero en Francia. Murió en Estocolmo en 1650. Christian Wolff, 1679, 24 de enero, nació. 1754, murió el 9 de abril en Halle. El periodo presocrático. Se inicia con mayor rigor una forma de pensamiento más desprendida de esos mitos y de concepciones religiosas. Los primeros filósofos presocráticos se preguntaron en primer lugar sobre el principio o argen de todas las cosas, es decir, sobre el origen del cosmos y cuánto hay en él. Se trata de una incógnita respecto al principio generador y ordenador de la naturaleza o physis. De ahí de esos pensamientos hayan desarrollado una disciplina filosófica llamada filosofía de la naturaleza. Entre los filósofos físicos, o también llamados los primeros filósofos de la naturaleza, están el filósofo Tales de Mileto. Su teoría consistía en que el origen o principio de las cosas estaban constituidos o formados por agua. Otro filósofo es Anaxímenes. El principio de todas las cosas es el aire, el cual se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. Por otro lado, está el filósofo Anaximandro. Su teoría consistía en que el origen o principio de las cosas era el apeiron. Apeiron significa sin límites, ni externos ni internos, sin partes o componentes separados. Aunque Anaximandro admitía que en esta masa se mantenían los 4 elementos que son caliente, frío, húmedo y seco. El filósofo Heráclito. Su teoría sobre el origen de las cosas dice que el mundo es el resultado de la lucha de contrarios u opuestos. Y por último, Parménides de Elea. El origen o principio de las cosas es el ser. Representa la cumbre del pensamiento metafísico en Grecia presocrática y además adquiere
relevancia debido a la seria discusión con los planteamientos de Heráclito. Concluimos mencionando la importancia de las escuelas filosóficas, las cuales surgen a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival, cosa que solo puede aplicarse con rigor a muy pocas de ellas, y como nos han hecho comprender, percibir y decidir identificar con una etiqueta o denominación conjunta los rasgos comunes de su manera de pensar o de proceder en relación con la filosofía, así como la admiración a los primeros filósofos por sus aportaciones a la humanidad, enseñándonos conceptos, métodos, ideas que tal vez pudimos haber pensado en algún momento, pero no sin validar nuestra idea, como las teorías de los filósofos físicos, mecanicistas, metafísicos y los pilares de esta ciencia tan interesante. Los materiales que utilizamos para este proyecto fueron una libreta, plumas, grabadora de celular y una aplicación para editar el video que se llama Video.